Y te ruego, mi Dios, que nos puedas enseñar a nuestras vidas el día de hoy, porque eso es lo que realmente es tu objetivo y tu propósito para con cada uno de nosotros, que podamos ser edificados. Y te rogamos, Señor, que a través de tu Santo Espíritu, Señor, nos ilumines en cada uno de los versículos de tu palabra que vamos a estar leyendo y meditando en esta noche. Así que en tus manos nos colocamos para que tú nos hables. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, mis hermanos. Estamos en Romanos capítulo 1. El día de hoy vamos a hablar acerca de qué nos revela el Evangelio, porque tú ves, todo el capítulo 1 nos habla del Evangelio y yo tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, como 6 veces que se menciona la palabra Evangelio en el capítulo 1 y vamos a estar viendo todo el capítulo 1, ¿sí? ¿Qué nos revela el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio, hermano? ¿Qué es el Evangelio? ¿Alguien lo sabe? El poder de Dios para salvación a todo el que cree. ¿Pero qué significa evangelio? Buenas nuevas. Eso, así es. ¿Qué es su poder de Dios para salvación a todo aquel que cree? Sí, mi hermano. Eso es innegable. Ya vamos a hablar más detalladamente con relación a eso. Pero el evangelio son las buenas nuevas. ¿Ok? Buenas nuevas. De hecho, en Isaías también se habla acerca de las buenas nuevas. Tanto en el capítulo 52. Versículo 7, también se nos habla ahí de las buenas nuevas, aún inclusive en el Antiguo Testamento. Buenas nuevas, buenas noticias. Y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué nos revelan este evangelio, el evangelio del Señor Jesucristo? Ahora, quiero que atienda algo en relación a esto, mi hermano. Escúcheme bien. El evangelio no salva, hermano. ¿Me escuchó? Oye, el hermano está diciendo algo que... No, hermano, el evangelio no salva. ¿Quién salva? El Señor Jesucristo. Hay que tener eso siempre en nuestra cabeza, porque a veces salimos a evangelizar y les decimos a las personas, no, mire, el evangelio salva. Hermano, estamos mintiendo. El evangelio no salva. ¿Me escuchó? No salva, hermano. Lo que salva es el Señor Jesucristo y ahorita lo vamos a desglosar en ese Romanos 1:16. ¿Ok? Por eso que les pedí para que ustedes se lo pudieran aprender. Pero el evangelio no salva, hermano. Saquémonos eso de nuestra cabeza. El Señor Jesucristo es el que salva. ¿Que usa su palabra? Sí, hermano, lo va a usar. ¿Ve? Y lo usó con cada uno de nosotros para recibir al Señor Jesucristo como Salvador. Lo está usando hoy en día con nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo, vecinos, gente aquí alrededor de nuestra iglesia, gente que no conocemos pero que tú conoces, ¿ok? Y Dios igualito le está hablando a través del Evangelio. Pero el Evangelio no salva, hermano. ¿Ok? Es el Señor Jesucristo que salva. Ok, seguimos. En el versículo 1, vamos al versículo 1, Romanos 1:1, dice Pablo, siervo de ¿quién? De Jesucristo. ¿Qué más? Llamado a hacer ¿qué cosa? Apóstol. ¿Qué significa apóstol? Hermano, es alguien que es comisionado, alguien que es enviado, alguien que es un embajador. Eso es un apóstol. Entonces, Pablo, siendo un esclavo, un siervo del Señor Jesucristo, dice, llamado a ser apóstol, comisionado, un enviado, un embajador, dice después, apartado, ¿para qué? Para el Evangelio de Dios. Ese apartado quiere decir consagrado para el Evangelio, consagrado para predicar el Evangelio. Otra cosa, hermano, quiero que me atienda en relación a esto, escúcheme bien, en relación a lo que es el Evangelio. El Evangelio no solamente son los 4 primeros libros de la Biblia, hermano. Saquémonos eso de nuestra cabeza. Hemos pensado, venimos de otras iglesias pensando que el Evangelio solamente son los primeros 4 libros, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mentira, hermano. El Evangelio es todo lo que Pablo escribió, lo que Juan escribió en 1 de Juan, 2 de Juan, 3 de Juan, Judas, Apocalipsis, lo que Pedro escribió, hermano, todo eso es el Evangelio. Y a veces nosotros pensamos que el Evangelio solamente se limita a los 4 primeros libros. No, mi hermano, no. Pablo está hablando aquí del Evangelio y, hermano, no se había escrito todavía, creo, los libros Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Ve? Entonces imagínense, él no está hablando de Mateo, ni de Marcos, ni de Lucas, ni de Juan. Él después lo menciona, ¿ok? Menciona después a Lucas, que ya está escribiendo, pero él no se está refiriendo a los 4 primeros evangelios. Saquémonos de nuestra cabeza que el evangelio solamente se limita a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No, mi hermano, no. Todo lo que nosotros vamos a leer en el Nuevo Testamento, todo eso es el evangelio.
para qué Dios usa su evangelio. Fíjate bien, Pablo le está escribiendo a los romanos. Este grupo de romanos son un grupo de hermanos en Cristo que están en Roma. Son hermanos en Cristo. Y si son hermanos en Cristo, ¿por qué les va a hablar del evangelio? Si ellos eran salvos, porque a veces nosotros pensamos que el evangelio se limita a hablar de la salvación. No. El evangelio no solamente se limita a hablar de la salvación un día sábado que salimos a evangelizar. No, mi hermano. El evangelio es todo con el cual Dios usa su palabra para edificarnos a cada uno de nosotros. Entonces, saquémonos de nuestra cabeza, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, es parte de todo el evangelio, o que el evangelio se limita al evangelismo el día sábado y los versículos que uso, eso es el evangelio. Es todo, es parte de todo lo que Dios puso aquí en su Nuevo Testamento para podernos hablar a cada uno de nosotros, hermano. ¿Me entienden lo que le trato de decir? Entonces, Pablo le está escribiendo a hermanos en Cristo en Roma. Son cristianos, muchos de ellos judíos, muchos de ellos gentiles, ahí en la iglesia en Roma. Pablo no fundó la iglesia de Roma. Pablo, esto está hablando en el siglo I, que se escribió este libro. Es el sexto libro que escribe Pablo. ¿Ok? El sexto libro que escribe él. Y lo escribe terminando ya su tercer viaje misionero. Y él empieza a hablarles aquí a los romanos lo que Dios quiere enseñarnos en esta noche en relación al evangelio, hermano. ¿Ok? Y son cositas que yo necesito que usted lo entienda, porque si no lo entiende, entonces usted se va a ver como que, oye, ¿por qué dice esto? ¿Y por qué dice aquello? ¿Y por qué dice lo otro? ¿Estamos? Entonces no nos limitemos a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No nos limitemos a los versículos con el cual salimos a evangelizar los días sábados. No, el evangelio es todo. Todo esto es para edificarnos a cada uno de nosotros. Pablo, como les decía otra vez, no está hablando aquí para que estos romanos sean salvos. No, ya ellos son salvos. Es la iglesia en Roma. Ya son salvos. ¿Ve? Por lo tanto, lo que quería era él edificarlos. Que ellos aprendan algo más, que tengan un conocimiento más de las Escrituras en relación al Señor Jesucristo. Que no se quedaran con lo básico, que siempre pudieran aprender algo más. ¿Cuál es el objetivo del Señor al traernos aquí en esta noche? Que nosotros podamos aprender. ¿Qué es el objetivo del Señor cuando venimos el domingo? Aprender. El objetivo del Señor cuando vengamos el martes, aprender, hermano. Eso es lo que Dios quiere. Y usted está aquí el día de hoy para aprender. Muy bien. Entonces hemos visto que Pablo es apartado, es consagrado, ¿para qué? Para predicar el evangelio, así dice el versículo 1, apartado para el evangelio de Dios. Dios lo encomendó a él para que pueda predicar el evangelio. Los demás apóstoles se encargaron para predicar a los judíos. Pablo fue el único, y tanto él como todos los demás, Bernabé, todos los que salieron con él, Silas, empezaron a predicar pero a los gentiles. ¿Ok? Vamos con el versículo 2. Entonces, nos quedamos con el evangelio. Pablo, consagrado para predicar el evangelio, versículo 2. Evangelio de Dios, dice, versículo 2. Que él había prometido, Dios había prometido, dice este evangelio, dice el versículo 2, antes. ¿Cómo lo había prometido? ¿Qué dice ahí la Escritura? Por los profetas. ¿Ve? Ya por los profetas, está diciendo Pablo aquí a los romanos, él lo había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras. ¿Me entiende? Pablo consagrado para predicar el evangelio de Dios, evangelio que él había prometido, Dios había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras. O sea que ya esto no era nuevo, ya Dios lo había prometido antes por lo que era la Torá, todo lo que los libros del Antiguo Testamento. Versículo 3. Estamos hablando ahorita del Evangelio, pero en relación al Señor Jesucristo. Dice el versículo 3. ¿Acerca de qué? ¿De qué trata el Evangelio entonces? De su Hijo, dice, nuestro Señor Jesucristo. Él dice, nuestro Señor Jesucristo. ¿Que era del linaje de quién? ¿Según qué cosa? ¿Qué está diciendo Pablo aquí? El Señor Jesucristo era 100% un hombre. Él vino del linaje de David, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Lo que se predica en el Evangelio
Y él dice aquí, el Señor Jesucristo viene del linaje de David según un hombre, 100%, hermano. Y no solamente se queda ahí, mira lo que dice el siguiente versículo, hablando del Señor Jesucristo, versículo 4, que fue declarado ¿qué? Hijo de Dios, hablando de su divinidad. En el versículo anterior dice, él es 100% hombre, porque viene del linaje de David. El versículo 4 dice que fue declarado Hijo de Dios, ¿con qué? Con poder, según el Espíritu de Santidad, hablando del Espíritu Santo, por la resurrección de entre los muertos. Ojo aquí, hermano, con respecto a este versículo. Dice, por la resurrección de entre los muertos. Si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado, hermano, ¿para qué estuviéramos predicando el día de hoy? Algo que lo caracteriza al Señor Jesucristo de todos quienes han fundado una religión X en el mundo es que el Señor Jesucristo resucitó. Los demás no. Los demás fundadores de las religiones murieron y se quedaron ahí en su tumba. El Señor Jesucristo no está en una tumba, hermano. Él resucitó. Y aquí lo está diciendo, que fue declarado Hijo de Dios. En el anterior versículo dice, un hombre 100%. Aquí en el versículo 4, un Dios 100%, hermano. 100%. Pero tenía que resucitar para que el ser humano entienda que Él es Dios, hermano. ¿Ve? Siguiente versículo. Estamos hablando del Señor Jesucristo. Entonces hemos visto de qué trata el Evangelio. Dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en el versículo 3. Un evangelio que Él había prometido, dice en las Santas Escrituras, antes por los profetas. ¿Qué más se está diciendo? Que fue declarado Hijo de Dios a través de su resurrección por el Espíritu Santo. Que es un hombre, 100% hombre, 100% Dios. Vamos al versículo 5. ¿Y por quién? El Señor Jesucristo. Recibimos, ¿qué cosa? La salvación, hermano. ¿Cuántos somos salvos aquí? Amén, así es. Y espero que con firmeza diga, yo soy salvo, porque si usted está dudando, ay papá, no dude, hermano. Usted diga, yo soy un hijo de Dios. ¿Y por quién? Dice el versículo 5, recibimos la gracia, la salvación. Y no solamente eso, ¿qué más estamos recibiendo? ¿Qué más dice ahí? Entonces voy a ser apóstol yo también. Voy a ser una apóstol, voy a ser un apóstol. No, lo que el Señor está diciendo, ya me dio la salvación. ¿Qué significa apostolado? Yo le decía hace un rato, apóstol significa comisionado, enviado, un embajador. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Bueno, ya recibiste a Cristo como tu Salvador, ya te dio la salvación. Bueno, ahora tú tienes que ser un embajador, un enviado, un comisionado. ¿Ve? No solamente Pablo, también cada uno de nosotros, hermanos, necesitamos predicar el Evangelio. No lo debemos dejar para nosotros, no. Lo que usted aprenda tiene que predicarlo a los demás, hermano. No se quede con el conocimiento, aplíquelo. Es lo que está diciendo Pablo aquí. Por quien recibimos la gracia, hemos recibido la salvación, pero a la misma vez la encomienda de llevar su palabra. Mira lo que dice ahí, para la obediencia, ¿qué dice? ¿Qué dice ahí el versículo, hermano, si tú lo estás leyendo? Para la obediencia, ¿qué cosa? En todas las naciones, o sea, todas las naciones necesitan escuchar que solamente el Señor Jesucristo salva, hermano. Es lo que está diciendo Pablo ahí. ¿Quién lo va a hacer? Tú y yo. No, que lo haga el pastor. Hermano, esa es una encomienda para todos. No es nada más para quienes están en un puesto de liderazgo. No, eso es para todos. Él te dio la salvación, sí. Bueno, ahora Él te encomienda. Lleva el evangelio. Que otros también crean en todas las naciones. Dice ahí el versículo 5. Dice, para la obediencia a la fe. Para que crean, ¿no? En todas las naciones. Por amor, ¿de qué? De su nombre. Es en el nombre del Señor Jesucristo, hermano. Le decía a mi hermano temprano que estábamos viendo el discipulado. La iglesia bautista, la denominación bautista, no salva, hermano. ¿Me escuchó? No salva. Usted puede venir aquí, ay sí, yo estoy en la bautista, en una iglesia de sana doctrina, pero los bautistas no le salvan a usted. ¿Quién lo salva? El Señor Jesucristo, hermano. ¿Me entiende? Usted no va al cielo por ser bautista. No,
Usted va al cielo porque usted creyó en el Señor Jesucristo. Eso es todo. Es lo que Pablo le está explicando aquí a los romanos a través del Evangelio. Y él dice, yo quiero que ustedes lo entiendan, yo quiero que ustedes lo comprendan. Ya ustedes conocen al Señor. Ahora yo quiero que ustedes, esto que ya conocieron, y de hecho abajo lo dice, ahorita lo vamos a leer, de que ellos, oye, su fe trascendió a tal punto que los demás conocían al Señor por la fe de los romanos. ¿Ve? Y nos anima a nosotros para poder predicar el Evangelio. No solamente un sábado, hermano. Todos los días estamos con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros vecinos, con nuestros familiares que de repente no conocen a Cristo, con gente que no conoce a Cristo. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que ellos también puedan escuchar la palabra de Dios. ¿Los tengo que obligar? No, hermano, no obligue a nadie. La salvación no se obliga a nadie, hermano. Tú solamente lo hablas, lo predicas. Dios a través de su Santo Espíritu está obrando en el corazón de la persona. ¿Que te está entendiendo? Sí, te está entendiendo. Te está entendiendo, hermano. Pero cuando Él te dice, no, vente la otra semana, ya te está diciendo, entendí lo que me estás diciendo, entendí que el Señor Jesucristo salva, entendí que tengo que cambiar mi vida, pero yo no la quiero cambiar. Yo quiero vivir mi vida como la estoy llevando ahorita, esa es la que me encanta. Por lo tanto, vente la otra semana y seguimos hablando. Y vas la otra semana y ya no lo encuentras. Sí te entiende. ¿Ve? Sí te entiende. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que nosotros podamos predicar el Evangelio. Ok, llegamos hasta el versículo 5. Vamos al versículo 6. Fíjate bien que todo va en relación al Evangelio. Ok, y te lo explicó allá arriba. El Evangelio de Dios, Él lo había prometido. Habla acerca del Señor Jesucristo. Fue declarado hombre por el linaje de David. Fue declarado Dios, resucitó de entre los muertos. Y ahora quiere que si ya recibiste la salvación, que tú puedas predicar a otros. Eso es lo que Dios quiere. Y es lo que Pablo le está hablando a los romanos. Seguimos, versículo 6. Entre los cuales, ahora le está hablando a los romanos y le está diciendo, estáis también vosotros, llamados a ser ¿de qué? De Jesucristo. ¿Ve? Yo quiero que ustedes prediquen, yo quiero que ustedes lleven la palabra del Señor. ¿Qué más dice en el versículo 7? A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados ¿a qué cosa? A ser santos. ¿Ve? Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Está haciendo una salutación, un saludo Pablo a los romanos, pero de buenas a primeras empezó a lanzarles, mire, esto es esto, esto es esto, esto es esto. No quiero que se me vayan de su mente porque les voy a enseñar con respecto a esto de aquí en todos los 16 capítulos que tiene Romanos. Seguimos en el versículo 8. Primeramente, dice Pablo, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra, ¿qué cosa? ¿Qué dice? Se divulga por todo el mundo. Le dice, wow, qué tremendo que a través de ustedes la palabra de Dios, el Evangelio, la salvación del Señor Jesucristo se está divulgando a través de cada uno de ustedes. Y es lo que nos anima, le decía hace un momento, a que nosotros también tengamos que hacerlo. ¿Qué más dice? Versículo 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo. ¿Cómo sirve? En mi espíritu. ¿En qué? En el Evangelio de ¿quién? ¿Ve? Del Señor Jesucristo. Él lo describió muy bien en los primeros versículos. Dice, en el Evangelio de su Hijo, en quien sirvo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Y Pablo está orando por ello. Le dice, oye, qué bueno que su fe trasciende. Le estás predicando el Evangelio, qué bueno. Pero a la misma vez estoy llorando. ¿Qué ora Pablo? Vamos al versículo 10. ¿Cuál era su oración? Dice, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir. ¿Qué quería Pablo? Acercarse a Roma, a predicar la palabra. No solamente escribirle la carta, sino verlos en vivo y en directo y poderles explicar cada una de estas cosas, hermano. Eso es el objetivo de Pablo. Eso era lo que quería Pablo. Y él dice, rogando que de alguna manera tenga al fin. Y vamos a ver qué dice más tarde en relación a este al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Versículo 11, porque deseo, ¿qué dice? Lo deseo ver, los quiero ver, es lo que está diciendo Pablo, para comunicarles ¿qué cosa? Algún don espiritual, a fin de que seáis ¿qué cosa?
Ellos son cristianos, hermanos, tienen a Cristo en su corazón. Lo que quiere Pablo es seguirles hablando, seguirles edificando a cada uno de ellos. Por eso que dice ahí, para que seas confirmados. No está hablando de la confirmación de los católicos. ¿Me entiendes? No está hablando de que, mira, aquí salió confirmados. Y los católicos hablan de la confirmación. No está hablando de eso. Él quiere, lo que Pablo quiere es edificarlos a este grupo de hermanos que están en Roma. Enseñarles algo más. Recuerda, hermano, es el siglo I. No tenían la Biblia como tú y yo. Es el siglo I. Pablo les decía hace un ratico, este era su 6º libro, el libro de Romanos. Había escrito Gálatas, había escrito 1 y 2 de Tesalonicenses, había escrito 1 y 2 de Corintios y después venía Romanos. ¿Ve? Primeros libros del Nuevo Testamento. No lo sabían todo, hermano. Y él buscaba la manera de explicarles poquito a poquito para que ellos pudieran entender. Están en el siglo I, él les está explicando el Evangelio. Pero el Evangelio para salvación, no, para ellos ya no, ellos eran salvos. ¿Ve? Lo que Pablo quería era edificarlos, que sigan teniendo un conocimiento más del Señor Jesucristo. Entonces él dice, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seas, ¿qué cosa? Confirmados, dice el versículo 11. Voy al versículo 12, estoy leyendo todo el capítulo 1 de Romanos. Dice el versículo 12, ¿están en el versículo 12? ¿No se han dormido todavía? Ok, dice el versículo 12. Esto es, mira lo que confirma Pablo aquí, esto es, ¿para hacer qué cosa? Mutuamente, ¿qué? Confortados. ¿Ve? Otra vez le está diciendo, yo lo que quiero es animarles, yo lo que quiero es apoyarles, yo lo que quiero es de que ustedes se mantengan firmes espiritualmente, para ser mutuamente confortados ¿por qué? Por la palabra, ¿ve? Por el Evangelio, por lo que ustedes han creído. Es lo que está diciendo Pablo ahí, que nos es común a vosotros y a mí. Es lo que usted cree, es lo que yo creo, es lo que está diciendo Pablo ahí. Es la misma fe. Yo lo que quiero es edificarlos a ustedes, confortarlos a ustedes. Recuerda, hermano, te lo vuelvo a decir, es el siglo I. No tenían la Biblia completa. No es como ahorita nosotros, que ya tantas predicaciones ya entendemos bastante la palabra del Señor. Ellos no. Y Dios lo estaba utilizando a Pablo para que ellos pudieran entender un poco más al Señor Jesucristo, todo ese objetivo que Él tenía para la humanidad y para su vida cristiana de cada quien de ellos todos los días. Versículo 13. Pero no quiero, dice Pablo, no quiero, hermanos, mira que le dice hermanos, son creyentes, hermanos, que ignoréis, que muchas veces, ¿qué dice ahí? Me he propuesto, ¿qué cosa? Ir a vosotros, pero hay un paréntesis, ¿qué dice el paréntesis? Pero hasta ahora he sido estorbado. Yo he querido ir hasta vosotros. Yo he querido visitarlos, yo he querido verlos, ¿ve? Verlos y predicarles a ustedes de una manera directa, no a través de una carta, no me queda otra que escribirles la carta, pero yo los quería ver. Y dice ahí el versículo 13, dice, hermanos, que no ignoréis, que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, y ya les voy a explicar un poquito lo de estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Recuerda, la iglesia para ese momento estaba conformada de judíos y gentiles. Pero él, el apóstol Pablo, era el apóstol para los gentiles, hermano. Mientras que Pedro y todos los demás eran para los judíos, él era para los gentiles. Y él lo dice, sigue explicando, versículo 14. A griegos y no griegos, imagínate, un griego, un gentil. Un no griego, se supone que se está refiriendo a un judío. ¿Ve? A griegos ya no griegos, a sabios ya no sabios. ¿Qué dice al final? Soy deudor. Yo necesito explicarles el Evangelio. Yo necesito enseñarles lo que el Señor Jesucristo me enseñó a mí. Yo necesito transmitirlo a los demás. El Evangelio. ¿Qué más dice? Versículo 15. Así que en cuanto a mí, hablando Pablo, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en, eso era su ideal, eso es lo que él quería. Pero él dice versículos anteriores, ¿he sido qué cosa? Estorbado. ¿Ve? He sido estorbado. ¿Qué significa eso? Ya vamos a ver.
Vamos al versículo que todos hemos aprendido el día de hoy. Mira, todo lo que él escribió para poder llegar al versículo 16. Dice, porque no, ¿de qué cosa? Ok, hasta ahí lo dejamos. No, porque no me avergüenzo del evangelio. Soy deudor, dice el versículo anterior. Soy deudor, o dos versículos arriba, soy deudor. A griego y a no griego, soy deudor. Necesito explicarles la palabra del Señor. Necesito transmitirles la palabra del Señor. Soy deudor a ellos. Por lo tanto, a mí no me da vergüenza predicar el evangelio. Y él dice, ¿he sido qué cosa? Estorbado. ¿Sí o no? Vamos a buscar un ratico, por favor, 2 Corintios 11. Te decía que Corintios había sido escrito antes que Romanos. ¿Ok? 1 y 2 Corintios, vamos a 2 de Corintios, capítulo 11. No vaya a perder, por favor, Romanos, hermano. 2 de Corintios, capítulo 11, del versículo 23 en adelante. 2 de Corintios 11, del 23 en adelante, hermano, ya ahorita les voy a decir. Del versículo 23 al versículo 28. ¿Ya lo tiene? ¿Cómo es eso que Pablo fue estorbado? Recuerda, cuando Pablo predicaba el evangelio, gente no quería que predicara el evangelio. ¿Y sabes quiénes se afanaban para que Pablo no predicara el evangelio? Los mismos judíos, hermano. Esos eran los primeritos. Son los que saltaban de primero y se oponían a que Pablo predicara el evangelio. Entonces, fíjate bien ahí en el capítulo 2 Corintios 11, del versículo que les dije, 23, muy bien, están atentos. Dice ahí entonces, 2 Corintios. Él empieza, dice, son ministros de Cristo como si estuviera loco hablo, dice Pablo. Está hablando Pablo. Yo más. En trabajos, más abundante. En azotes, ¿qué dice ahí? Ya ni sabe cuántos azotes ha recibido. En cárceles, más. En peligro de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Y eso hablando de los judíos, imagínate de todos los demás. 25, 3 veces he sido azotado, ¿con qué? Con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Versículo 26. En caminos muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos maestros, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Versículo 28. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Qué quería Pablo? Predicar el evangelio, hermano. Pero mira todo lo que pasó. Todo eso, de alguna manera, fue estorbo, porque gente, y en especial los de su nación, dice él ahí, eran los que se oponían a que la palabra pueda ser predicada. Y él dice, en el versículo 16, no me avergüenzo del evangelio. Hagan lo que me hagan. Si me quieren, me matas, pero yo no me avergüenzo del evangelio. Eso es lo que nos está diciendo Pablo aquí. ¿Cuántos de nosotros nos avergonzamos en nuestro centro de trabajo, hermano? Que yo no digo nada. Prefiero que no decir nada, que no sepan que soy cristiano. O en mi centro de estudio, soy mi colegio. O con mi familia. Y nos avergonzamos. Y ninguno de nosotros ha pasado lo que Pablo acaba de describir ahí en 2 de Corintios 11 del 23 en adelante. Yo creo que ninguno de nosotros hemos pasado por ninguna de esas cosas. ¿O sí? De repente alguien sí, yo me estoy equivocando. ¿A alguien lo han apedreado? ¿A alguien le han lanzado con varas? Dicen más, ya ni sé. Nadie. Pero muchas veces nosotros nos avergonzamos del evangelio, hermano. Y Pablo decía, no, yo no me avergüenzo del evangelio. No importa lo que yo pase. Y hasta ahí, Pablo, escribiendo el libro de Romanos, está terminando su 3er viaje misionero, hermano. Todavía le faltaba muchas cosas más que pasar. No es que hasta ahí ya no voy a pasar más. No, él siguió pasando muchas cosas más. Pero él dice, lo que yo quiero es que la palabra de Dios se difunda. Quiero ir a predicar en las iglesias. Eso es lo que tenía Pablo siempre en su mente.
No me avergüenzo del Evangelio. ¿Qué más dice? Estamos en el versículo 16. Mira que estamos hablando todo en función del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿De qué trata el Evangelio? ¿Quién dio el Evangelio? ¿Desde cuándo? Todo eso lo estamos viendo en el capítulo 1 nada más y no vamos a salir del capítulo 1, hermano. Y ya, naguará, la hora se me fue. Seguimos. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Qué más dice? Porque es, ¿qué cosa? ¿Poder de Dios para qué? Para salvación. Mira lo que está diciendo Pablo. El Evangelio es poder de Dios. Y se nos ha dicho, creo que mi hermano Ricky nos decía ahorita el día domingo, fue mi hermano Johnny, que él decía que esto habla de dinamita. ¿Sí o no? Poder, dinamita. Entonces el Evangelio es una dinamita que viene de Dios para salvación. Pero usted sabe que la dinamita por sí sola no explota. ¿O sí? No, siempre tiene que tener un detonador. ¿Sí o no? O al menos la mechita, como se hacía antes. Hoy en día ya no es así. Hoy en día es un detonador. ¿Ve? ¿Qué es ese detonador para que pueda fluir ese poder de Dios a través del Evangelio? Tu fe, mi hermano. Tu fe es ese detonador. No hay otra. Dice ahí la Escritura, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel. ¿Ve? Es tu fe. Tu fe hace que esa dinamita, ese poder de Dios empiece a transformar tu vida. No hay otra manera, hermano. ¿Me entendió? No hay otra manera. No es que, le decía, siempre lo digo a manera de chiste. No es que si me agarran la cabeza, o que me empujan, o que me empiezo a tirar en el piso y empiezo a... No, eso no es el Evangelio. Ese no es el poder de Dios, no. El poder de Dios está en su palabra, como dice ahí, pero va a empezar a verse ese poder cuando tú y yo creamos, hermano. Mientras tú y yo no creamos, ahí dice que es poder de Dios, pero no va a explotar. ¿Me entendió lo que le dije? ¿Ah? Porque es poder de Dios para salvación, hermano. Ese es el poder que Dios usa. Que podamos escuchar el Evangelio, pero al final es tu fe, es lo que tú crees en el Señor Jesucristo. Te dije hace ratico, no son los bautistas, no es la religión, no es lo que tú hagas aquí en la iglesia, es que tú creas en el Señor Jesucristo. Es lo que te está diciendo en ese versículo. Por lo tanto, no me debo avergonzar del Evangelio. Si tú te avergüenzas, de repente no lo dices, pero tus actitudes hacen que tú tengas vergüenza de la palabra del Señor. Espero y aspiro que no sea así, hermano, con ninguno de mis hermanos que están aquí. No me debo avergonzar de la palabra del Señor. Porque Dios usó su palabra, su Evangelio, que es poder de Dios para salvarme a mí a través de mi fe, hermano. ¿Ok? Es lo que me está diciendo el Señor ahí. Dice, a todo aquel que cree, a todo aquel que cree. Ojo, hermano, otra cosa más. La salvación no se obliga. ¿Me escuchó? La salvación no se obliga a nadie. No obligue, cuando usted vaya a evangelizar, no obligue a nadie a que reciba a Cristo. La salvación, la persona lo tiene que entender a tal punto de decir, yo necesito esa salvación. Y solito tiene que decir, ¿qué hago? Como el carcelero, ¿qué necesito para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Ve? Pero yo no debo obligar a nadie, hermano. Tanto así, eso es hablándole a alguien inconverso. Ahora, hablando entre nosotros, entendiendo que el Evangelio es para todos nosotros, para nuestro crecimiento, te lo digo, hermano. Nadie te tiene que obligar a ti a hacer las cosas. Debe salir de un corazón agradecido a Dios el que tú la hagas. ¿Me entiendes? Nadie te debe obligar. Si alguien te obliga, ya estás mal. Ya estás mal. ¿Ves? Porque lo estás haciendo por obligación, pero no porque estoy agradecido a Dios. Porque si Él me puso en la responsabilidad que yo tengo, yo lo tengo que hacer, porque es para mi Dios, no es para el hermano Jaime, no es para el pastor, no es para los hermanitos, es para Dios, hermano. Nadie me tiene que obligar. ¿Ve? Nadie. Y ojo,
como siempre lo enseño, el Señor anota todo, hermano. Todo. Él no se le escapa nada. ¿Ve? Por eso yo te animo en esta noche. Lo que tú vayas a hacer, hazlo para el Señor. Estoy tocando en esa sinfónica, es para el Señor. Estoy cantando aquí, es para el Señor. Estoy enseñando, es para el Señor. Estoy limpiando la iglesia, es para el Señor. No es para alguien en específico. Y muchas veces hacemos las cosas porque, oye, mira, no me queda otra. Ya el hermano me está diciendo que lo haga. Bueno, ni modo. Hermano, no hagas eso, hermano. No hagas eso. Ok, seguimos, porque ya se me fue la hora. Hermano, ¿están los hermanos del chocolate? ¿No han llegado? Ah, ya llegaron, qué bien. Con más ganas vamos a terminar más rápido. Hermano. Seguimos. Fíjate bien que mi enseñanza era que nos revele el Evangelio. Y no he entrado todavía a eso, hermano. Versículo 17. Ahora sí entro. Dice el versículo 17. Porque en el Evangelio, ese poder de Dios, dice la justicia. ¿De quién? Y quiero que me atienda aquí, mi hermano. No voy a seguir más. Escúcheme bien. ¿Qué nos revela el Señor? Porque Él dice ahí, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Sí o no? Se revela. ¿Qué está revelando el Señor Jesucristo a través de Pablo en este versículo que nos está diciendo aquí o a través del Evangelio? Se lo vuelvo a decir. Porque en el Evangelio, la justicia. Dios quiere que todos seamos justificados, hermanos. ¿Qué significa ser justificado? Que podamos ser declarados inocentes. ¿Delante de quién? Delante de Dios. No delante de alguien en específico. No. Él quiere que seamos justificados. Él dice ahí, porque en el Evangelio, la justificación, la única manera en que yo pueda ser justificado, es lo que me está diciendo el Señor ahí, se revela a través de ¿qué cosa? De mi fe. La única manera en que el Señor me puede salvar a mí es cuando Él ve mi fe, hermano. Yo no la veo en ti. Tú no me la ves en mí, pero el Señor sí la ve. ¿Escuchó eso? Yo no la veo. Yo puedo ver lo que tú haces, pero yo no veo tu fe. Dios sí la ve. Y Él dice, a través del Evangelio, esa justificación de Dios se revela a través de la palabra de Dios. Su palabra la revela por fe. ¿Qué es lo que me está diciendo el Señor? Yo te voy a justificar cuando tú me demuestres tu fe en mí, cuando tú creas en mí. Ahí es que yo te voy a decir que tú eres justificado. De otra manera no te voy a poder justificar. ¿Quién justifica al final? Dios, hermano. ¿Me escuchó? Dios es el único que justifica. No hay nadie en este mundo, ningún ser humano que pueda justificar a alguien aquí. Nadie, hermano. El único que justifica es el Señor. ¿Cómo te va a justificar? ¿Cómo te va a dar la salvación? Cuando Él vea tu fe, cuando tú crees en Él. Cosa que yo no veo, ni tú ves en mí. Pero Él sí lo ve en cada uno de nosotros, hermano. Yo te hacía la pregunta hace ratico. ¿Cuántos somos cristianos aquí? ¿Cuántos somos hijos de Dios? Todos dijimos amén, amén. Y espero que así sea, hermano. Porque realmente quien sabe que tú eres un hijo de Dios es el Señor. ¿Me entiende el punto? Y eso es a través de su palabra, el Evangelio. Por eso dice ahí, porque en el Evangelio la justicia, la justificación de Dios, la manera en que Él te puede justificar, dice, se revela por la fe, por tu fe. No hay otra manera. Y además no queda ahí. ¿Qué más dice? Por fe y ¿qué más? Para que te mantengas en tu vida cristiana con esa fe. No es nada más una fe de, ay Señor, te pido que me salve ya para ir al cielo, ya, y vivo mi vida loca. No, mi hermano. ¿Usted cree que solamente es fe para que Dios me salve y se acabó? No. Dios dice ahí a través de su escritura que se revela por fe. Él necesita ver tu fe y que esa fe se mantenga. Por eso que dice después 2 puntos seguidos. Mas el justo, o sea, aquel que fue justificado por su fe, por haber creído en el Señor Jesucristo, ¿qué va a pasar como consecuencia? Vivirá. No hay otra. No hay otra fórmula matemática, como diría nuestro pastor. No hay otra fórmula, hermano. Y usted lo ve, no solamente en el libro de Romanos, en cualquier libro. Ahorita estábamos viendo con mi hermano el discipulado, estábamos viendo el libro de Juan, y te habla lo mismo. Te habla lo mismo. Y cada libro que tú agarres, te va a decir el Señor lo mismo.
Que la única manera en que nosotros podamos ser salvos, hermano, es a través de mi fe en el Señor Jesucristo. No hay otra. ¿Me entiende? Y eso es lo que predicamos aquí en nuestra iglesia, hermano. Buscamos iglesias de sana doctrina. Aquí predicamos la palabra del Señor. Y usted necesita crecer en el conocimiento de la palabra del Señor. No me puedo quedar ahí nada más en un solo tamañito. Yo necesito crecer. Y Dios me permite que yo pueda crecer a través de sus escrituras. Pero si yo no la leo, si me están obligando a leer, estoy mal. ¿Cuándo voy a crecer? ¿Ve? Y si no tengo nada de conocimiento, ¿qué voy a salir a predicar el evangelio allá a los demás? No es que yo les predico mi testimonio. Hermano, por tu testimonio la gente no es salva. Tienen que creer en el Señor Jesucristo, hermano. ¿Me entiendes? Porque a veces esa es otra. No, mi hermano, todo es con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo. Empieza con el Señor Jesucristo, termina con el Señor Jesucristo. Seguimos. Entonces, más el que es justificado, el que al Señor le dijo, tú eres inocente, dice ahí el versículo 17, por la fe, porque tú creíste en mí, tú vas a vivir. No hay otra. Vamos al versículo 18. Entonces, ¿qué me revela el evangelio? Número 1, que yo puedo ser justificado por mi fe en el Señor Jesucristo. Me está revelando ahí una de las demás cosas que me va a revelar. Y mira lo siguiente, porque lo siguiente ya no es la justificación de Dios, sino que ya ahí viene lo peorcito. Vamos entonces, versículo 18. Porque la ira de Dios, ese es lo otro. Me revela por un lado cómo puedo ser salvo, pero me revela por el otro, el mismo evangelio, la ira de Dios. Porque está sobreentendido, dice, porque la ira de Dios se revela. ¿Cómo se revela la ira de Dios? A través del evangelio, hermano. Entonces, porque la ira de Dios se revela, ¿desde dónde? Desde el cielo. ¿Contra quién? Contra toda impiedad. ¿Tú sabes qué cosa es impiedad, mi hermano? Te lo voy a demostrar. Vamos a 1 Timoteo 3:16. No se salgas de Romanos. Primera de Timoteo 3:16. Y ahí Pablo está hablando de la piedad, mientras que en Romanos se está hablando de que la ira de Dios se revela contra toda impiedad, o sea, lo contrario de la piedad. Dice el versículo 16, ¿ya lo tiene? Amén, dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de ¿qué cosa? Piedad. ¿Qué es ese misterio de la piedad? Dios fue manifestado, ¿qué? ¿Por qué lo dice? Porque había gente, hermano, en esos tiempos de la iglesia, en sus inicios, que no creían que el Señor Jesucristo, que Dios había venido en carne, hermano. Y Pablo le dice, Dios fue manifestado en carne. Eso es la piedad. ¿Qué más? Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Eso es piedad. ¿Ve? Y si yo me voy a Romanos, Pablo está diciendo en el versículo 18, porque la ira de Dios se revela a través del evangelio contra toda gente que no cree en Dios, mi hermano. Es lo que está diciendo ahí. Contra gente que no ha creído que Dios ha venido en carne. Te hago la pregunta. Los judíos, para el judío, todavía el Señor Jesucristo no, el Mesías no ha llegado, hermano. Y Dios dice aquí, en el versículo 17, el versículo 18, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. ¿Entiende? ¿Qué más? No se queda ahí. ¿Y qué más? Injusticia. Te estaba hablando de la justicia arriba en el versículo 17. ¿Qué era la justicia? El hecho de que Dios ya me justificó porque yo creí en Él. Y Él dice aquí que la ira de Dios se va a revelar desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. O sea, aquellas personas que no son declarados inocentes porque no creen en Dios. ¿Me entiende el punto?
Eso es lo que revela el Evangelio, hermano. Y eso es lo que tú y yo debemos conocer. Porque gente allá afuera tiene su manera de pensar. Y Dios tiene su forma de cómo llegar al ser humano. Pero tú y yo lo debemos conocer. Y dice aquí entonces el versículo 18. Se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Te está hablando de hombres que no creen en Dios, que no son inocentes para nada delante de Dios. ¿Y qué más dice ahí el versículo 18? ¿De quién? De los hombres. ¿Ves que son hombres? Son hombres. Está hablando de los hombres, que son impíos. Y no se le dice impío por decirle nada más, tú eres un impío. No, está diciendo, tú no crees en Dios. Así se lo está diciendo el Señor. Tú no eres inocente delante de mí. ¿Ve? ¿Qué más está diciendo ahí? De los hombres que detienen, ¿cómo lo detienen? Claro, no creen en Dios. ¿Pero qué detienen? La verdad. ¿Cuál es esa verdad? Que el Señor Jesucristo es el único que los puede salvar, hermano. No hay otra. ¿Me entiende? No es la religión, no es la denominación, no es cuán buen papá soy, cuán buen trabajador soy, cuán buen tío soy, como hago las cosas aquí en la iglesia. El Señor dice, la única manera con que tú vas a entrar al cielo es que creas en mí, más nada. Cuando yo te justifique, recuerda, el único que justifica es Dios, hermano. No es la Iglesia Bautista Filadelfia. No te creas eso. No es la Iglesia Bautista. Entonces, que si yo voy a la iglesia, entonces mientras más vaya, voy a estar buscando, ya tengo un lugarcito en el cielo. Hermano, sácate eso de la cabeza, eso no es así. Para terminar, mi hermano. Y lo voy a continuar la próxima semana porque es hasta el versículo 32. Y nada más he empezado lo que me revela el Señor. Uno, que yo puedo ser justificado a través de mi fe, de creer en el Señor Jesucristo. Y dos, ¿qué me está revelando? La ira de Dios. ¿Ve? El capítulo 2 habla acerca del judío. El capítulo 1 habla acerca del gentil. Y en el capítulo 3 está hablando de que tanto el judío como el gentil, todos somos pecadores, dice Romanos 3:23. Que usted se lo sabe, ¿sí o no? Por cuanto todos pecaron y están destituidos, dice, por cuanto todos, y ahí está metiendo al gentil del capítulo 1 y está metiendo al judío del capítulo 2. Todos pecaron, no hay justo ni aún uno. Y nosotros lo usamos para evangelizar. Para ir terminando, mi hermano. Ok, versículo 19. Porque lo que de Dios, ¿qué dice? Se conoce, les es manifiesto. ¿Quién se lo manifestó? Dios, hermano. No hay excusa. Por eso dice el capítulo 2, versículo 1. Vea el capítulo 2, versículo 1. Por lo cual, ¿qué dice? Eres inexcusable, oh hombre, le dice ahí. Porque no hay excusa. Versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce, para ese momento, lo que conocían de Dios, la misma escritura, a través de Pablo, dice, Dios se lo manifestó. No fue un ovni, no fue un meteorito, no, fue Dios. Dice que se lo manifestó. Ellos tenían conocimiento de Dios. ¿Quién se lo manifestó? Dios se lo manifestó. Seguimos. 20. Porque las cosas invisibles de Él, y aquí empieza a desglosar para que tú puedas entender. Ajá, ¿qué es lo que Él le manifestó? Bueno, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles ¿desde cuándo? Él empieza, dice, desde la creación del mundo, siendo ¿qué cosa? Y aquí está lo interesante, hermano. ¿Sabes que esta gente sí lo entendía? Para ese tiempo, en el siglo I, la gente lo entendía. Y estoy en el siglo XXI y cuando usted vaya a predicar, evangelizar un sábado o un cualquier día X, la gente lo va a entender. Pero si te dice, no, mira, vente la otra semana, no quiere nada del Señor, hermano. No quiere. Así de sencillo. No quiere. Si mi familiar, yo le estoy hablando, no quiere. Si mi compañero de trabajo le he hablado de Cristo, aparte de mi testimonio, pero le he hablado de Cristo y él no quiere, hermano. Porque él lo entiende.
Y la gente aquí de este tiempo, como dice el versículo, siendo entendidas por medio de las cosas, ¿qué dice? Hechas. ¿Sí o no? Y no se está refiriendo solamente a la creación del mundo, hermano. Estamos en el siglo XXI. ¿Cuántas cosas no ha hecho Dios a través de los siglos? Dígame usted. ¿Ve? No se